Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Hoy iniciamos un nuevo libro del Nuevo Testamento, el de Hechos de los Apóstoles. Hoy estudiaremos Hechos, los versículos 1 y 5. Me seréis testigos. Lleva el título de esta semana, ¿sí? Correspondiente a la semana desde el lunes 3 al 9 de julio. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a tocar tres temas importantes, tres principios y verdades. Tema 1. Los apóstoles de Jesucristo son llamados por Dios por medio de la revelación. El Espíritu Santo nos inspira a actuar conforme a lo que aprendemos. Y el tema 3, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos compartir el Evangelio con valentía. Ejemplo tendremos de Pedro y de Pablo, ¿sí? Que compartieron el Evangelio de Jesucristo con toda valentía. Veamos entonces una pequeña introducción con respecto al libro. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que habrá estado pensando y sintiendo Pedro, junto con los demás apóstoles, mientras tenían los ojos puestos en el cielo, en tanto que Jesús ascendía hacia su Padre? La iglesia que había establecido el Hijo de Dios estaba ahora al cuidado de Pedro. La labor de dirigir la obra para hacer discípulos a todas las naciones recaía en Pedro. Pero si él se sentía insuficiente o tenía temor, no hallamos ninguna evidencia de ello en el libro de Hechos. Lo que sí hallamos son ejemplos de su valiente testimonio y conversión, de sanaciones milagrosas, de manifestaciones espirituales y de un significativo crecimiento de la iglesia. Seguía siendo la iglesia del Salvador y seguía siendo dirigida por él. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles también podría llamarse los Hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles. Guiado por el Espíritu en abundancia, Pedro ya no era el pescador sin instrucción que Jesús halló a orillas del mar de Galilea, ni era el hombre angustiado que unas pocas semanas antes había llorado amargamente por haber negado que conocía a Jesús de Nazaret. En el libro de Hechos podrá leer poderosas declaraciones acerca de Jesucristo y de su Evangelio, y verá además cómo ese Evangelio puede transformar a las personas, incluso a usted, en los valientes discípulos que Dios sabe que pueden ser. Tema 1. Los apóstoles de Jesucristo son llamados por Dios por medio de la revelación. Veamos entonces. Hechos, del capítulo 1, versículo 15 al 26 vamos a estudiar. Pero antes vamos a hablar un poco del libro de Hechos. ¿Quién lo escribió? No estamos tan seguros, pero al parecer que Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, ya que al introducirse en el primer versículo, si vemos, tanto al empezar Lucas y al empezar Hechos de los Apóstoles, él se dirige a un hombre en especial. Cuando leemos Hechos, el versículo 1, el capítulo 1, dice lo siguiente: en el primer tratado, está hablando del primer tratado del libro de Lucas, ¿sí? Oh Teófilo, en Lucas lo dice: oh excelentísimo Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. He hablado de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, en otras palabras. Entonces, realmente no se sabe quién realmente escribió
el libro de Lucas ni Hechos, pero fue la misma persona. Lo atribuimos a que fue Lucas, ¿sí?, que escribió el libro de los Evangelios, Lucas, y luego Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando nos vamos al manual naranja del Nuevo Testamento, a la pregunta ¿quién era Teófilo? ¿Por qué Lucas escribe a Teófilo y le llama excelentísimo? Veamos lo que dice. ¿Quién era Teófilo? El nombre mismo significa amado o amigo de Dios. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron dirigidos a este hombre, o sea, Teófilo, siendo que en Lucas se le menciona como excelentísimo Teófilo. Se ha supuesto que era de alto rango. El título excelentísimo se considera equivalente a honorabilísimo en inglés. Por ejemplo, todo lo que con seguridad se puede suponer es que era un gentil, Teófilo, un gentil, posiblemente griego, y que era un oficial importante en los tiempos de Lucas, ¿sí? Es por ello, de aseguro que era una persona notable, y lo cual escribía esas cartas a Teófilo. Posiblemente los envió esas cartas porque Teófilo tendría algún poder en aquellos tiempos para poder conservar esas cartas. O posiblemente tendría una iglesia y Teófilo haya estado al mando de esa iglesia, ¿sí? O de ese barrio que podamos llamar, o de esa estaca. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el versículo 15 de Hechos. Y dice así: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y el grupo era como 120 en número, y dijo: he resaltado la palabra Pedro se levantó, ¿sí?, con la autoridad que el Señor Jesucristo le dio como profeta de la iglesia. Se levantó en medio de sus hermanos para hablarles, con toda la autoridad que el Señor le dio. Y dijo, veamos lo que dijo Pedro a alrededor de 120 personas que estaban en aquel día. Le dijo lo siguiente: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David. Les está recordando aquí Pedro a sus hermanos que convino que se cumpliese la escritura escrito en Salmos, lo que el Espíritu Santo había hablado por boca de David. ¿Acerca de quién? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, por el poder del Espíritu Santo, David habló acerca de que alguien le iba a traicionar. No se menciona el nombre de Judas, pero sí de que alguien lo iba a traicionar. Alguien muy cercano al Salvador Jesucristo. Y así fue. El versículo 17 dice: el que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Sabemos quién era Judas. Era un apóstol de Jesucristo. Había andado con ellos y era parte de este ministerio. ¿Sí? Muy bien, versículo 18. Este, pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad. O sea, con el salario de su iniquidad, con esos 30 monedas de plata. Nos dice que adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Veamos al respecto la muerte de Judas, para poder entender y comprender cómo fue.
La traducción de José Smith ayuda a aclarar la discrepancia entre Mateo 27 del 3 al 5, que registra que Judas se ahorcó, y Hechos 1:18, que relata que Judas se cayó y sus entrañas se derramaron. La traducción de José Smith de Mateo 27:6 dice lo siguiente: entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó en un árbol. Y cayó al instante, y sus entrañas se derramaron y murió. ¿Se ahorcó? Judas se ahorcó, pero al parecer el árbol no le resistió por el peso, o la cuerda, no lo sabemos, pero cayó al instante, dice. Y sus entrañas se derramaron. ¿Cómo habrá caído? No lo sabemos. Y murió. Ahora no lo sabemos a consecuencia del ahorcamiento, a consecuencia del golpe y de que sus entrañas se derramaron. Su muerte fue terrible. Continuemos entonces con Hechos. Versículo 19. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Fíjense esto, fue notorio. Esa muerte fue espantosa alrededor. Y todos supieron que él había traicionado al Mesías. Fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo donde él había muerto fue llamado en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. En la fotografía está el llamado campo de sangre Aceldama, ¿sí? Hasta el día de hoy, ahí está. Actualmente Aceldama es un lugar como un cementerio, ¿sí? Veamos qué más nos dice Pedro. En el versículo 20 nos dice lo siguiente: porque está escrito en el libro de los Salmos. Miren cómo Pedro le está refiriendo a lo que es los hechos que estaba sucediendo, y luego les lleva a Salmos, a la parte que profetizado que iba a suceder. Muy bien, dice: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Hasta el día de hoy eso no es una ciudad, sino es un cementerio, está abandonada. Algunos, al parecer, viven, o cercano a ello, viven unos ortodoxos judíos, ¿sí? Y actualmente es un cementerio en aquel lugar. Y se cumplió lo que había dicho David, por la influencia y el poder del Espíritu Santo, sí. Él había dicho en Salmos: sea hecho desierta su habitación, o sea, el lugar, el campo que habían comprado, y no haya quien more en ella, salvo los muertos que están actualmente, ¿sí? O nichos. Versículo 21, es menester, continúa hablando Pedro, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, está mencionando a los hombres que estaban alrededor de Jesús, de los apóstoles y de algunos discípulos, ¿sí? El versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Tenían que llamar a quién? Alguien que reemplazara a Judas, ¿sí? Que tuviera conocimiento, que fuera un testigo especial, que haya vivido con ellos, que haya seguido al Salvador, que haya estado entre ellos, que tenga conocimiento de la administración del Salvador Jesucristo. Alguien que haya comenzado desde el bautismo de Juan, que haya conocido a Juan, posiblemente sí, hasta el día en que el Salvador fue llevado hacia arriba. Y dice Pedro: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Alguien que sea testigo de su resurrección.
alguien que haya visto al Salvador Jesucristo, alguien que haya hablado, conversado con el Salvador Jesucristo luego de su resurrección. Un testigo especial con poder y autoridad. Veamos la muerte de Judas. En esta parte nos habla el presidente Joseph Fielding Smith. Ellos, los 12 apóstoles, son testigos especiales de Jesucristo. Es su derecho conocer la verdad y tener un testimonio perdurable. Esa es una responsabilidad muy seria para ellos. Saber que Jesucristo es literalmente el unigénito Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Una pregunta se hace con frecuencia. ¿Es necesario que un miembro del Consejo de los 12 vea al Salvador para poder ser un apóstol? ¿Es necesario que lo vea? ¿O que sepa por el poder del Espíritu Santo? Es su privilegio verlos, si la situación así lo requiere. Pero el Señor ha enseñado que existe un testimonio más fuerte que el ver a un personaje, incluso más fuerte que el ver al Hijo de Dios en una visión. Las impresiones del alma que provienen del Espíritu Santo son mucho más significativas que una visión. Una visión, con el tiempo se puede uno olvidar. Lo que haya producido esa impresión por el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, por aquella visión, es muy diferente. Entonces, las impresiones del alma que provienen del Espíritu Santo son mucho más significativas que una visión. Versículo 23. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, tenían dos nombres. Toda la congregación, los 11 que estaban ahí, y algunos discípulos, tenían dos nombres. Dos nombres que allí habían andado con Jesucristo. Estos dos hombres tenían un testimonio de Jesucristo: Matías y Barsabás. Ahora necesitaban saber cuál de estos dos el Señor escogería. El Señor les revelaría a cuál de ellos. Y orando. Acá algo muy importante para el llamado. Parece que todos se inclinaron al Señor y comenzaron a orar. Dijeron: tú, Señor, en su oración, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Miren la oración que hicieron Pedro y sus discípulos. Tú, Señor, hablando al Salvador Jesucristo, que conoce los corazones de todos. El Señor Jesucristo conoce mi corazón, conoce nuestros corazones. Él conoce los corazones de todos nosotros. Pedro sabía que el Jesús conocía el corazón de todos nosotros y de todos ellos. Y le piden algo. Muestra a cuál de estos dos has escogido. Ellos querían saber cuál era el escogido del Señor. Versículo 25. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Cuál es el lugar de Judas por haber traicionado? El infierno. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Recordemos que ellos habían orado.
Y acá le echaron suertes. Es al parecer que ellos levantaron sus manos y sostuvieron a Matías. Y la suerte cayó sobre Matías, dice. El Señor le reveló que Matías era el ungido, el llamado al apostolado. Y ellos lo sostuvieron, alzando las manos. Entonces, y fue contado con los 11 apóstoles a partir de esa fecha. Veamos lo que nos dice Bruce R. McConkie. Nos aclara esta parte de las suertes. Si echaron suertes, fue una ocasión en la que el Señor escogió el resultado. Lo más probable, sin embargo, es que dieron sus votos. Supuestamente su voto de sostenimiento para apoyar a quien Dios había elegido para servir en el santo apostolado. Es como se llama actualmente. Por el poder del Espíritu Santo, podemos saber quién es el llamado o a ser llamado por el Señor. Y esto se hace. Cuando uno está en el obispado y queremos llamar de repente a una presidenta de la Sociedad de Socorro o a un presidente de Quórum de Élderes y estamos reunidos en el obispado y sucede que a veces tenemos 2 nombres o 3 nombres. Es decir, echar suerte no le echamos suertes como jugar a los dados, a quien dio el mayor o el menor, no. Inmediatamente oramos al Señor. ¿Quién era su escogido? ¿Quién de ellos? Inmediatamente le doy mi testimonio que yo sentía que era tal persona. Y mis consejeros habían sentido lo mismo. Y era la persona indicada, que el Señor había escogida. Y nosotros, los miembros del obispo, sabíamos que el Señor había escogido a la próxima presidenta de la Sociedad de Socorro, o al presidente de Quórum de Élderes. Sabíamos, por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando uno entrevistaba a los llamados, en lo particular le decía, el Señor le ha llamado. Sabíamos que el Señor le había llamado. Y es más, la persona que había sido llamado ya lo sabía de antemano por el poder del Espíritu Santo, cuando era llamada para una entrevista, porque el Señor le revelaba, o le había revelado con anterioridad, antes que nosotros le llamáramos. Es así como trabaja el Espíritu Santo. Confirma y da testimonio. Los llamados en la Iglesia de Jesucristo es por revelación. A veces, cierto, algunos líderes pueden equivocarse cuando no escuchan la voz del Espíritu Santo. Y un caso parecido me pasó también alguna vez a mí. Yo oré en alguna oportunidad y el Espíritu Santo me dijo que era una persona de bastante edad y él era algo sordito. Y también vino a mi mente un joven que tenía mucho potencial. Y en especial con los jóvenes, se llevaba muy bien con los jóvenes. Era un misionero retornado. Así que yo comencé a analizar por ese punto. Pero el Señor ya me había dicho, por medio del Espíritu Santo. Y yo inclusive
Me acuerdo que dije, pero le dije así. Pero señor, él es medio sordito y no escucha bien, no va a ser de mucha ayuda con los jóvenes, necesitamos a alguien que apoye a los jóvenes. Y me fui, hice caso, no al espíritu, sino al intelecto natural de uno. Así es que lo propuse ante la presidencia de Estaca a este joven, y cuando llegó el tiempo de sostenimiento, se sostuvo aquel joven, y una vez terminado el sostenimiento bajamos. A quien el Señor había llamado se me acerca diciéndome: obispo, obispo, mire, ya tengo mis audífonos, puedo escuchar claramente. En ese momento, preciso momento, vino la voz del Espíritu Santo recordándome que él había sido llamado, y no al que yo propuse como hombre natural. El Señor había preparado a esa persona, a ese hermanito. Le había buscado sus audífonos, le había conseguido todo. Se me cayó la venda de los ojos ahí. Pude ver con claridad que él no había obedecido al Espíritu. Así es que, ¿qué creen que pasó con lo que escogí como hombre natural? ¿Creen que mi obispado, si duró los 6 meses que pude estar con ellos, era un infierno? Era un completo peleas entre mis 2 consejeros, yo sufriendo, porque comenzaban todos a notar. Era horrible. Reuniones de obispado, si se tenía, pero terminaba en conflicto, en peleas. No había respeto. Tuve que sufrir. Fui al segundo o tercer mes a hablar con la presidencia de Estaca y le manifesté lo que les cuento. Me dijo: tendrás que soportarle un poco más, porque si le relevamos en este momento, es posible que se inactive aquel hermano. Así que por temor a que se inactive, se sostuvo 3 meses más. Cuando ya no pude, ya sentí que el Señor, fui nuevamente. Puedes llamar. ¿Ya sabes a quién vas a llamar? Y le dije: presidente, sí lo supe del primer momento, antes de llamar a aquel hermano. Llamo al que el Señor llamó hace 6 meses. Él me miró: ¿estás seguro? Me dijo: completamente seguro. Y es más, me repitió la misma palabra cuando hace 6 meses propuse a este hermano joven. El presidente me miró y me dijo: ¿estás seguro? Yo le dije: sí, presidente, estoy seguro. Le dije, y si me acuerdo bien, con palabras, pero no con el corazón, mente, por el poder del Espíritu Santo. En esta vez sí. Así que se llamó aquel hermano que el Señor había llamado, una persona de edad, tenía más de 70 años, pero era un hermano excelente. ¿Qué pasó? Lo llamé, se llamaron. Miren cómo es. El Señor te prueba. Se llamó todo. Ese domingo se llamó. A los 2 o 3 días, el hermanito, mi segundo consejero lo había llamado. Mi segundo consejero me llama por teléfono y me dice: obispo, me han robado los audífonos. No puedo escuchar. No puedo oír. Uy, se me cayó a mí. Y sentí por el Espíritu ahora, bueno,
pasa tu prueba, pues de otra manera. Así es que no se preocupe, le dije a mi hermano, le di la fuerza, busqué las maneras. Él también aprendió a poder hablarme directamente. Yo le hablaba directamente, como pronunciar palabras para que él me entendiera. No escuchaba nada. Igual tenía el mismo llamamiento como hombre joven, se hizo todo lo posible. Y todo por el poder espíritu. Y comenzó el barrio a florecer, a prosperar. Anteriormente, queridos hermanos, los miembros se iban. Estábamos desapareciendo ya el barrio. Ya no teníamos nada. Y nada era por el Espíritu Santo. Pero a partir de que el hermano estaba con sus deficiencias y todo, comenzó a salir y a florecer el barrio. Y yo aprendí una lección: a tener que escuchar la voz del Espíritu Santo. La primera vez que da la impresión el Espíritu Santo, esa es. Es más, me lo confirmó en varias oportunidades, pero yo preferí elegir al hombre natural. Así es que yo sé que el Señor revela a los que van a ser llamados. Debemos estar atentos. Si hay algún presidente del Quórum de Élderes, una presidenta de Sociedad de Socorro, ore, ayune, consulte al Señor. Dígale como lo dijo Pedro: oh Señor, tú conoces los corazones de cada uno de ellos, y puedas revelarme quién de ellos. Y el Señor le revelará, por el poder del Espíritu Santo le revelará y le hará saber quiénes son los llamados. Porque el Señor contesta las oraciones de sus ungidos. ¿Verdad que hemos aprendido? Los apóstoles de Jesucristo son llamados por Dios por medio de la revelación. Les testifico que esto es verdad. Sé que el Señor llama a sus apóstoles y profetas. Llama a los siervos para ocupar de sus ministerios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él la dirige, la preside. Presidente Heber J. Grant dijo al respecto: el presidente Heber J. Grant recibió revelaciones como presidente de la iglesia para guiar a este en forma global. Una de ellas se le manifestó poco después de haber sido apartado en calidad de presidente de la iglesia, cuando procuró saber la voluntad del Señor para nombrar a un nuevo miembro del Quórum de los 12 apóstoles. Al meditar en esa responsabilidad, sus pensamientos se volvían reiteradamente a su amigo de toda la vida, Richard W. Young, un fiel santo de los últimos días y un líder de comprobada eficacia. El presidente Grant habló de esa posibilidad con sus consejeros, quienes apoyaron su decisión. Cuando por fin se sintió seguro de esa resolución, anotó en un papel el nombre de su amigo, el cual llevó a la reunión semanal con la primera presidencia y el quórum de los 12 que se realizaba en el templo. Sin embargo, cuando estaba a punto de presentar el nombre a los hermanos para su aprobación, no pudo hacerlo. Y en lugar de presentar el nombre de Richard W. Young, presentó el nombre de Melvin J. Ballard, un hombre al que casi no conocía. Posteriormente, el presidente Grant contó del impacto que aquella experiencia surtió en él.
he sentido la inspiración del Dios viviente que me ha guiado en mi trabajo. He sabido, como sé que vivo, desde el día en el que escogí a un hombre prácticamente desconocido para mí, para ser uno de los apóstoles, en lugar de mi amigo, de mi queridísimo amigo de toda la vida, que tengo derecho a recibir la luz, la inspiración y la orientación de Dios para dirigir su obra aquí sobre la tierra. Si Él no hubiera hecho caso del Espíritu, hubiera tenido el problema que yo tuve al no aceptar el consejo del Señor por medio del Espíritu Santo, y sufrí por ello. Pero Él pudo saberlo. Era un profeta del Señor. Y cuando estaba por presentarlo, el Señor le reveló a alguien que había prácticamente desconocido para él, Melvin J. Ballard, que llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. El Señor conoce los corazones. Nosotros como hombres naturales no conocemos los corazones. Si queremos que funcionen las cosas en nuestras vidas, recurramos al Señor. Él sabe todas las cosas. Él conoce los corazones de las personas. Él nos ayudará si lo pedimos. Los apóstoles de Jesucristo son llamados por Dios por medio de la revelación. Lo sé. ¿Cómo se llaman los apóstoles en la actualidad? Tras el llamamiento y sostenimiento del elder Robert D. Hales como apóstol, el presidente Gordon B. Hinckley explicó cómo se llama un apóstol en la actualidad. Veamos, prestemos atención, que es muy importante. En el plan del Señor, los que tienen la responsabilidad de seleccionar a los oficiales se rigen por una pregunta principal. ¿A quién quiere el Señor en este cargo? Hay deliberaciones calmadas y reflexivas, y se ora mucho para recibir la confirmación del Santo Espíritu de que la elección es correcta. Al llenar la vacante en el quórum de los 12, cada uno de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 tenía la libertad de sugerir nombres. Estoy seguro de que en todos los casos hubo oración solemne y ferviente. Entonces, la primera presidencia hizo su elección, también después de fervorosa oración. El Consejo de los 12 sostuvo la selección, y hoy, reunidos en la conferencia, los miembros de la Iglesia también la han sostenido. Les testifico que la impresión de llamar al hermano Hales a este alto y sagrado oficio vino del Santo Espíritu, por el espíritu de profecía y revelación. El hermano Hales no se postuló para el cargo. Su nombre fue indicado por el espíritu de revelación. Así es como llama el Señor a sus ungidos en este tiempo. El Señor llama a sus apóstoles. Apóstoles llamados en nuestra época. Aunque los miembros de la Iglesia en general no eligen al siguiente apóstol, o ni siquiera a los líderes locales del sacerdocio de la Iglesia, tenemos la oportunidad de sostener a quienes Dios llama. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó lo que significa sostener a otras personas. La práctica del sostenimiento es mucho más que el rito de levantar la mano. Es el compromiso de sostener, de apoyar y de ayudar a quienes han sido elegidos
por el Señor. Tema 2. El Espíritu Santo nos inspira a actuar conforme a lo que aprendemos. Vivimos en un mundo de probación. Hemos venido a esta tierra a aprender. Veamos. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro y los apóstoles, ante una multitud de cerca de más de 3,000 personas, les predicaron el Evangelio, les hablaron acerca del Mesías que había venido, de sus hechos y de los milagros y de sus enseñanzas. Entonces, al oír esto, al oír las enseñanzas de los discípulos de Jesucristo, se compungieron, sintieron remordimiento de corazón, porque de seguro muchos de ellos habían gritado: crucificarle, crucificarle. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta es para nosotros también, para los miembros de la iglesia. Al recibir el Evangelio de Jesucristo, nuestro corazón se enterneció y se compungió. Hemos dicho: varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, ¿qué puedo hacer? Veamos la respuesta. Ustedes también lo hicieron. En particular, ¿qué debo hacer? También dije lo mismo, algo parecido. Vino la respuesta del Salvador, si les hace recordar. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ello? Cada miembro de la iglesia, de alguna manera, se nos ha dicho ¿qué haremos? Y los siervos del Señor nos dijeron, o los misioneros o las misioneras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y claro, nos dijeron también: orará al Señor para saber si esta es la iglesia de Jesucristo, si el libro de Mormón es verdadero, si José Smith vio al Padre y al Hijo. Lo hemos hecho. Nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado en la iglesia de Jesucristo. Y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Si, hermano, hermana, aún no eres miembro de la iglesia, puedes hacer la misma pregunta que hicieron ante los apóstoles: ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es que debemos arrepentirnos y bautizarnos, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y luego recibir el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, para nosotros, para ti, para mí, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque el Señor es quien les llama. Si tú estás escuchando, es porque el Señor quiere que escuches estas palabras.
No estás de casualidad escuchando en este día. Todo tiene un propósito en el reino de Dios. Recuerda las palabras que Pedro dijo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro sabía que cada uno de los que estaban ahí, el Señor los había llamado. Solo nosotros somos instrumentos en la mano del Señor para poder decirles, tal como Pedro le dijo a los demás. Pero quien realmente llama al reino de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor te está llamando, el Señor te ha llamado. Eres uno de los elegidos escogidos. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Lo mismo decimos ahora. Sed salvos, hermanos, hermanas, de esta perversa generación que está acabando su ruina y su tumba, que está yéndose directo a los infiernos. Sal de ese camino. Huye de Babilonia, huye del mundo. Ven al reino de Dios. Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días. Algunos dirán: yo soy cristiano, soy evangélico, sirvo al Señor, le sigo al Señor. Sí. Querida hermana, querido hermano, estás haciendo buena obra. A ti también te digo: ven a Jesucristo, ven al reino de Dios que Jesucristo mismo ha restaurado, y sal de esta perversa generación. ¿Qué puedes hacer? Bautízate y ven a recibir el don del Espíritu Santo por los ungidos del Señor. No sé si es la iglesia verdadera de Jesucristo. Consúltale, pídele al Señor, Él te revelará. Pídele al Padre en el nombre de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es su iglesia, y si el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, pídele, Él te dará la respuesta. Yo lo sé, yo he recibido una respuesta personalísima. Y muchos millones de santos lo han recibido una respuesta personalísima. A la manera del Señor. Porque Él conoce tu corazón y Él sabe cómo llegar a tu corazón. Solo nosotros somos instrumentos. Te invitamos a venir a Cristo, a unirte a su iglesia, a bautizarse y a recibir el don del Espíritu Santo. El Señor es el quien te llama. El Señor es quien, por el poder del Espíritu Santo, puede ablandar tu corazón, hacerte saber la verdad de todas las cosas. Pídele. Eres una hija, eres un hijo de Dios, y Él te ama. Y continuó diciendo Pedro: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Recibirás la palabra del Señor? Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas en un solo día fueron bautizados. ¡Wow! Pedro y sus apóstoles hablaron con autoridad y poder, y en aquel día fueron bautizados más como 3,000 personas. Pedro se convirtió en pescador de hombres. Dejó atrás
su barca, los pescados, los peces del mar. Y ahora era un pescador de hombres. ¿Y cómo pescaba? En un solo día, como 3,000 personas fueron bautizados. ¡Qué maravilloso! Principio que hemos aprendido. A medida que recibamos la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, nuestro corazón cambiará y nos convertiremos a Jesucristo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y a medida que recibamos la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, nuestro corazón cambiará y nos convertiremos a Jesucristo. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Él es la verdad y la vida, y Él es la luz del mundo. Tema 3. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos compartir el Evangelio con valentía. Y así fue como lo hizo Pedro y los apóstoles llamados por el Señor Jesucristo. Juan, Santiago y otros apóstoles. Enseñaron el Evangelio de Jesucristo con poder y autoridad y sobre todo con valentía, porque en aquellos tiempos era terrible. Veamos unos videos de cómo Pedro tenía la autoridad y el poder de Dios para con él mismo, para con sus hermanos. Veamos entonces unos videos. Video 1. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado, y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado.
¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Id, ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Los hombres que echasteis en prisión están en el templo, enseñando al pueblo. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que le obedecen. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos compartir el Evangelio con valentía, como lo hicieron Pedro y Juan, el amado. Por testificar de Cristo, ellos recibieron azotes, cárcel, sed, fueron torturados, flagelados, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Que podamos ser valientes como ellos. Y para ello debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener al Espíritu Santo con nosotros? Y ser como estos maravillosos hombres, llenos del poder del Espíritu Santo. Escudriñando las Escrituras, acercándonos a Dios, nuestro eterno Padre, en el nombre de Cristo, mediante la oración, guardando los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos, guardando los mandamientos que Dios nos ha dado, siendo fieles y leales a Jesucristo, siendo buenos discípulos, obedientes, y hacer lo que el Señor nos mandó, y seguir su ejemplo, y seguir el ejemplo de Pedro, Juan y otros apóstoles.
Aún los santos ángeles vendrán para rescatarnos, como vino y sacó a Juan y a Pedro de la cárcel. El Evangelio es para valientes. Tenemos un gran opositor, el enemigo de Dios. Sirvamos y sigamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y llenémonos del Espíritu Santo. ¿Verdad que hemos aprendido en este día? Los apóstoles de Jesucristo son llamados por Dios por medio de la revelación. El Espíritu Santo nos inspira a actuar conforme a lo que aprendemos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos compartir el Evangelio con valentía. Hasta aquí ha sido el tema de esta semana. Que puedan compartirlo con los demás hermanos. El tema ha sido: me seréis testigos en todo lugar, en todo rincón, hasta lo último de la tierra. Hasta el más pobre y necesitado que pueda vivir en el lugar más desolado, en la punta del cerro. Me seréis testigos en todo lugar. Ese es el llamado del discipulado en el reino de Dios en esta última dispensación. Y hemos sido llamados todos a ser testigos de Jesucristo. El Señor viene pronto. Él está preparando la tierra, está preparando a sus discípulos verdaderos para poder recibirlo a Él en su gloria. Así como Él ascendió a los cielos en una nube, también vendrá de la misma forma y todo ojo lo verá. Así como en una noche un relámpago cruza de cielo a cielo, todo ojo lo verá. Él vendrá. Estemos preparados. Nuestras lámparas estén llenos del Espíritu Santo. Hemos sido llamados a ser una luz para el mundo. Hemos sido llamados en esta última dispensación para escuchar la voz del Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Hemos sido llamados en esta última dispensación para ser valientes, tal como lo fue Pedro y Juan, a quienes hemos estudiado en este día. Sé que podemos hacerlo. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar. Gracias por ayudarme a sentir el Espíritu Santo al compartir estos mensajes. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. La paz sea con vosotros. Shalom. Shalom, hermanos, hermanas.